que Buenas noches, tenemos licenciada. pocos alumnos. Bueno, buenas noches, compañera. Vamos a trabajar entonces el tema que teníamos, que veníamos trabajando, ¿verdad? Sobre los medios de solución de conflictos. Solo que les vamos a agregar otros medios. Y les voy a exhibir un pequeño video al final de la clase, para terminar la clase. Entonces, ayer nos quedamos en que nos faltaba el arbitraje, ¿verdad? Como un medio de solución de conflictos internacionales. Y el arbitraje, pues, en sí, es una institución, como dice ahí, ¿verdad? Destinada también a la solución pacífica de los conflictos internacionales. Solo que aquí, pues, se someten los conflictos a un diferendo, a la decisión de una persona o árbitro, ya sea una persona, dependiendo de la importancia del caso, o a varias personas, una comisión arbitral libremente designadas por los estados y que deben resolver apoyándose en el derecho propiamente, ¿verdad? Por eso a esto se le llama cuasi jurídico, porque no es estrictamente jurídico el arbitraje. Sus laudos, pues, son obligatorios para las partes si es que ellos se sometieron a esa obligación, pero si no, incluso al haberse sometido, puede que lo acepten, pero no lo cumplan, ¿verdad? Y es una de las instituciones más antiguas del derecho internacional. Así entonces, al someter esa divergencia internacional, pues se comprometen las partes a aceptar, a respetar el resultado, ¿verdad? De ese tercero que va a intervenir en la resolución de ese conflicto. Y tiene una clasificación en el derecho internacional. Son dos categorías, uno el ocasional y el otro institucional. Arbitraje ocasional es cuando ha fallado todo y de común acuerdo previo a un pacto de condiciones y voluntad de acatar el fallo, pues las partes someten su divergencia a la decisión arbitral, ¿verdad? Esencialmente se basa en la voluntad específica de las partes de someter un problema específico, individual, determinado y aislado. Pero este compromiso de respetar el laudo arbitral y someterlo a arbitraje no consta en el documento que genera el compromiso, ¿verdad? Sino que es una decisión que se toma sobre la marcha. Entonces, por eso se llama ocasional y también institucional. Ustedes pueden ver aquí el arbitraje institucional, al contrario del anterior, se basa en que las partes ya han firmado un documento, ¿verdad? Pónganle ustedes un contrato, un convenio, un acuerdo anterior al conflicto y que eventualmente tiene una cláusula de solución de controversias. Entonces, en esa cláusula consta que las partes acuerdan someter ese conflicto a un arbitraje. Y cuando eso sí está contemplado en el contrato, el documento que firmaron, entonces se llama que tenemos que el arbitraje es institucional, porque ha sido institucionalizado dentro del documento principal del negocio, ¿verdad? Y esto se aplica a todas las materias. Bueno, hay materias que no se puede, ¿verdad? Porque si hay un delito de por medio, entonces ya no se puede. Entonces esas son las diferencias, ¿verdad? Entonces está, por ejemplo, decíamos aquí, algunas instancias de arbitraje que han utilizado las entidades internacionales para resolver sus diferencias, ¿verdad? Como la Organización Mundial del Comercio, que es un consejo reunido como órgano de solución de controversias, que se da en la Organización Mundial de Comercio, OMC, y que tiene un órgano de examen de las políticas comerciales, donde emiten dictámenes técnicos y otro
de solución de controversias propiamente, que es un órgano, pues podríamos decir que si en la primera parte no se ponen de acuerdo, pues esto implicaría pues como una alzada, ¿verdad? Una segunda instancia. Y para eso, pues la OMC tiene un Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Por ejemplo, en el caso de FEGUA, vamos a tener problema, parece, otra vez con los mexicanos, porque se había quedado en el último arbitraje que perdió Guatemala, ¿verdad? Pero al final no sé si Guatemala tuvo que pagar o no una indemnización a la empresa mexicana. Creo que ya no se le pagó, pero quedó sujeto a iniciar el otro proceso en 2 años. Y en esos 2 años tenía que sacar, por decirlo así, expulsar a todas las personas que están viviendo alrededor de la línea del ferrocarril. Desde, por ejemplo, desde el Teatro Nacional hasta donde termina, ¿verdad? Y creo que otra vez se va a dar un incumplimiento del gobierno de Guatemala porque no ha cumplido con ese compromiso. Entonces, si se quieren iniciar de nuevo el ferrocarril, vamos a iniciar con problemas, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llegamos con los tribunales de arbitraje, el procedimiento de arbitraje y todo, ¿verdad? Ahora vamos con otros medios que, aunque no son pacíficos propiamente, tampoco son bueno, algunos sí son un poco violentos, pero sí es, más que todo, son medios de presión para que el contrincante acceda a lo que se contrató, ¿verdad? Entonces, estos se llaman medios coercitivos. Ustedes pueden ver ahí en la filmina, pues poco a poco vamos a ir viendo. Pues estos son situaciones de hecho creadas por otros países que no dejan ya, cuando ya los países han topado, por decirlo así, que no dejan ya ninguna otra elección en cuanto a los medios a utilizar para solucionar los conflictos, pero sin llegar a la guerra. Entonces se utilizan estos medios relativamente violentos. Pero lo que pasa es de que también han sido aceptados por el derecho internacional. Entonces aquí no hay nulidad, no hay invalidez, pues porque este tipo de medios sí se han aceptado. Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a ver, el primero es la retorsión. Y la retorsión dice que se da cuando un Estado aplica a otro la misma medida restrictiva o prohibitiva que éste aplicó a aquel. Sucede mucho en el campo de los impuestos y libre comercio. Prácticamente se le puede llamar como la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Si tú me descontaste o me aplicaste tales impuestos, pues yo también te los voy a aplicar en tal otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que son relativamente violentos. Sí, Alberto, ¿usted quería hablar? Sí, Ligda, un ejemplo de este medio coercitivo podría ser la situación que está viviendo Honduras y Costa Rica, ¿verdad? Que se Sí. están poniendo más fuertes las medidas uno con otro para el ingreso de sus ciudadanos a cada país. Ah, sí, sí. Eso es, sí. Sí, por las migraciones, ¿verdad? Las migraciones. Pues sí. Sí, un ejemplo de eso es eso. Tenemos también las represalias, gracias por el ejemplo. Las represalias, pues estas se dan cuando un Estado aplica medidas en perjuicio de otro Estado. Y este segundo Estado adopta medidas de coerción que sean de naturaleza, que hagan rectificar al primero su conducta. Y esta medida debe atender a ciertas reglas. Por ejemplo,
debe afectar al Estado como tal y no a los individuos, como está pasando entre Israel y Palestina, ¿verdad? Debe ser proporcional o proporcionada, de lo contrario llevaría a conflictos mayores. O sea, que la respuesta del otro Estado no sea tan grande y tan grave que conlleve a una guerra, ¿verdad? Y debe ser oportuna, no extemporánea, ¿verdad? Porque si se espera mucho tiempo podría concluirse a una aceptación tácita de la situación, a una aceptación tácita de la situación. También está el boicot. Y esto es prácticamente la interrupción de relaciones comerciales. Puede ser oficial, o sea, estatal, que es cuando el Estado, por una ley o acción de su parte, obliga a sus ciudadanos a interrumpir sus relaciones comerciales con otro Estado. Por ejemplo, que uno diga, bueno, no vamos a consumir productos dentífricos de tal compañía, ¿verdad? Porque provienen de importación. Y entonces particular es cuando son los individuos que concertadamente, por medio de actos de presión pública o con propaganda y otros medios lícitos, incitan a los conciudadanos a interrumpir las relaciones comerciales, turísticas, internacionales y de todo orden con otro Estado o con los ciudadanos de otro Estado, ¿verdad? Puede ser también total o parcial, depende de la importancia que se le dé. Está la cuarentena también, que es un esfuerzo selectivo y preventivo destinado a disipar una amenaza para la paz y se lleva a cabo en tiempo de paz, pero frente a circunstancias que tienden a una guerra inminente. Por la cuarentena se ejerce estricta vigilancia sobre el tráfico, con discreción de permitir o impedir la entrada y salida, por ejemplo, de buques, de naves aéreas, de transportes terrestres, de cualquier clase de comunicaciones de y hacia un determinado territorio. Sí, a veces cierran los aeropuertos, ¿verdad? Y no se permite o no se le da ingreso a una determinada línea dependiendo del conflicto que se tenga. En este caso, el Estado o grupo de Estados que toman la medida se reservan el derecho de requisa e inspección, el cual debe ser utilizado con extrema prudencia para no agravar la situación. Por ejemplo, Cuba durante la crisis de los misiles, Nicaragua durante el régimen sandinista, Irak previo al ataque de los aliados, Argentina e Inglaterra durante la guerra de las Malvinas. Ay, perdón. Ay. Salud, licenciada. Gracias, muy Salud. amable. ¿Está bien? Está un poco húmedo aquí. Gracias, muy amables. Y Argentina durante la guerra de las Malvinas, ¿verdad? Porque creo que Argentina, no sé qué país, le impidió que llegara el armamento, los misiles esos Exos, que eran franceses. Creo que le impidieron el tránsito a los misiles esos que iban para Argentina, a favor de Inglaterra, ¿verdad? Y también pues la OTAN durante la guerra de Yugoslavia por agresión a la población de Kosovo. Entonces la cuarentena también puede ser total o parcial. Yo creo que aquí estamos en Guatemala en cuarentena, jóvenes. ¿Verdad que sí? En cuarentena hasta el 15 de enero. Vamos a ver qué pasa. Entonces el bloqueo, vienen otras medidas, ¿verdad? Como el bloqueo, la ruptura de relaciones diplomáticas y el embargo. El bloqueo es una táctica empleada durante el desarrollo de una guerra y que consiste en no permitir el paso de buques, naves aéreas, medios terrestres, comunicaciones. A veces son cosas, mercaderías y cuestiones de ese tipo, o armamento, ¿verdad? De cualquier clase y hacia un determinado territorio. En sí es un medio violento, coercitivo, muy delicado, porque por su propia naturaleza afecta a culpables e inocentes. La ruptura de relaciones diplomáticas pues se produce cuando un Estado se siente gravemente afectado por la conducta de otro Estado que ha atentado contra su dignidad con actos, palabras o simplemente con un actuar negligente. En este sentido, en sí constituye una seria advertencia a los agentes diplomáticos
porque prácticamente se cierran los canales de comunicación política. Y se da pues la ruptura de relaciones diplomáticas. Tan es así que puede ser que se le solicite a los agentes diplomáticos abandonar el país, ¿verdad? Y entonces los agentes se van. En principio no debe afectar a las relaciones consulares, pues estas no tienen carácter político, sino administrativo, ¿verdad? Y en ese caso se dejan todos los archivos y todo el resto de la misión a cargo de un país amigo, ¿verdad? El embargo, pues, consiste en el secuestro de los bienes de un Estado por otro, ya sea en su propio territorio del Estado que toma la medida o en terceros territorios a través de acciones judiciales. Por ejemplo, los navíos, las cuentas bancarias, pueden embargar cuentas bancarias. Por ejemplo, sí, cuando Estados Unidos a veces le congela cuentas a algunos estados, ¿verdad? Creo que le congeló cuentas a Venezuela en determinado momento. Acciones, crédito, material comprado, pagado y todavía no entregado, por ejemplo, armas, ¿verdad? Los ejemplos más recientes han sido cuando se aplicó esta medida a Irán y a Irak, ¿verdad? También hay otras que, ya finalizando el programa, el ultimátum, ¿verdad? Que es una intimidación que un gobierno dirige a otro por medio de una nota diplomática, como propuesta final con respecto a una divergencia que lo separa, requiriéndole aceptar determinada solución dentro de un plazo de 24, 48, 72 o más horas, ¿verdad? Se entiende que la no aceptación implicaría la adopción de medidas más graves que pueden ser la ruptura de relaciones diplomáticas. Puede ser el boicot, el embargo, la guerra, etcétera, ¿verdad? Y está la acción en esos casos de Naciones Unidas también, que se da esto en casos bien determinados en los que la paz del mundo y su seguridad están amenazadas, o bien en situaciones que originarían fricción o controversia internacional. Y para cada situación, la Carta de la ONU prevé diferentes medidas bien precisas, como por ejemplo en caso de amenaza a la paz y seguridad, pues prevé la intervención del Consejo de Seguridad, comenzando por discutir públicamente la situación y enseguida recomendación de medios apropiados que se consideran cuasi obligatorios, ¿verdad? Porque si lo dice el Consejo de Seguridad, y los que están en conflicto no son potencias, pues tendrían que obedecer, ¿verdad? Y también en caso de situaciones que signifique fricción, intervención directa del Consejo de Seguridad para investigar. Sí puede el Consejo investigar el caso con la facultad de cualquier miembro para solicitar la intervención del Consejo de Seguridad. Y en caso sumamente grave para la paz y la seguridad de la humanidad, pues se requiere ya la intervención armada, tal como sucedió en Corea, ¿verdad? En la guerra de Corea, en Irak y Bosnia-Herzegovina, en la antigua Yugoslavia. Sí, la situación de Bosnia-Herzegovina era un genocidio, ¿verdad? Era una cuestión sumamente delicada y violenta. También está la intervención de los organismos regionales. La ONU, pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando hay conflictos, sobre todo internos en algunos países, prefiere actuar por medio de los organismos regionales. Y aquí es donde intervienen los organismos regionales, dejando que estos realicen la investigación dentro de su región y enseguida utiliza sus conclusiones para las medidas que recomendará aplicar. Por ejemplo, en Guatemala lo que está pasando, ¿verdad? Con el proceso democrático. Entonces, interviene primero qué organización, jóvenes. La primera que está interviniendo, ¿cuál es? ¿Será la Organización de los Estados Exacto. Americanos? Sí, sí. Ustedes, nosotros somos testigos de que han venido, ¿verdad? Ya sea por invitación o por preocupación,
han venido los funcionarios de OEA, ¿verdad? Y están llegando también los funcionarios de derechos humanos de la Unión Europea. Lida, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, el día de antier, sí, creo que fue el miércoles que vino un representante del Estado de Estados De Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Y También ellos están viniendo. Pero, ¿cómo podríamos ver eso? Porque no es una intervención, pero podríamos ver que sí están participando como estados internacionales para hacer, de cierta manera, una presión Sí, no sé, están pues, mediática. ayudando, ¿verdad? Apoyando. Sí, Todo depende del cristal con que se vea, compañero. sí, porque estuve leyendo las noticias y sí están causando una participación. Yo no creo que se estén metiendo todavía en el Estado porque están hablando en una forma supuestamente diplomática, no están como interviniendo o haciendo una injerencia en el país, entiendo yo. Pero Así sí es. hay una presión mediática, entendería en este caso. Gracias. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Gracias, ¿Y quién le Liliana. dice algo a los Estados Unidos de que haga o no haga, compañero? El presidente no se quiso reunir con el secretario. Dígame usted, ¿quién le dice algo a los Estados Unidos de que no vengan sus funcionarios? No, el que no vengan es una una posición situación. de poder también. Y los Sí, hay Estados una. Unidos. Pero disculpe, porque me llama mucho, he estado leyendo un poco el tema, realmente me ha llamado mucho la atención, máxime con la clase que hemos tenido. Sí, muy Pero oportuna ahorita la clase, ¿verdad? Porque sí es oportuna, sí, porque definitivamente es un tema bastante interesante, pero me llama la atención el hecho de que están, no amenazando, pero sí tienen el poder, por ejemplo, de dejar, bloquear, por ejemplo, las importaciones y exportaciones, que ese es un punto crucial para Guatemala. No solo dependemos de eso. pues sí, 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 es definitivamente. No, ok, y lo que pasa es gracias. de que también pueden congelar cuentas bancarias, ¿verdad? Pueden, porque digamos, la relación de Guatemala con Estados Unidos es muy directa, muy amplia. Recibimos petróleo de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchas Aquí creo que aplica importaciones. ¿Y cuál es nuestro mercado principal? A ver, México, Estados Unidos. ¿verdad? ¿A dónde vendemos? ¿Qué hacemos si Estados Unidos no nos quiere comprar nuestros productos? ¿A dónde los vamos a vender? Y si los Aparte que somos vendemos a estratégicos. otros países, nos puede sancionar Estados Unidos. Sí, Yo considero que somos estrategia también porque Estados Unidos no le convendría, por ejemplo, que estuviéramos directamente dependiendo ahora de China, por ejemplo, Rusia, dejándolo la situación internacional que se está dando ahorita en el mundo, ¿no? sí, sí. Ajá. Sí. Sí, ahorita las cosas están muy, ¿qué le dijera yo? Es muy delicadas en todas partes, ¿verdad? Bueno, creo que siempre ha sido así, pero no sé por qué ahora es más, ¿verdad? Hay más conflicto, pero es porque hay más población en todos lados también. Y eso genera mayores problemas definitivamente por la utilización de los recursos de los países, ¿verdad? Y pues el fenómeno de la corrupción, ¿verdad? Que está en todos lados también. Y eso deforma la democracia, deforma las sociedades, deforma todo, pues, ¿verdad? Porque si se contaba con puentes, con carreteras y todo esto, entonces digamos que ya era un valor establecido de que eso se iba a hacer. Y resulta que dentro de los convenios no se hizo, los convenios internacionales, no se hizo una carretera o no se estableció, por ejemplo, este que les contaba yo, esto del ferrocarril, ¿verdad? Tampoco se ha cumplido con desalojar a la gente de ahí. Y ahorita va a empezar de nuevo el proyecto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Le vamos a pagar otra vez 80 millones de dólares a la empresa esa? ¿Verdad? Entonces, hay cierta anarquía, ¿verdad? Y desorden. Y eso generado por la corrupción, ¿verdad? Ya no digamos por quiénes, pero sí
afecta y deforma una economía, sobre todo una economía pequeña como la nuestra, ¿verdad? Bien, por eso es el interés de muchos países en Guatemala, ¿verdad? Porque creo que Guatemala está dando, pues, un ejemplo a los demás países centroamericanos, ¿verdad? Especialmente a Nicaragua y a otros países también, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí tenemos la intervención de los organismos regionales. Y estábamos hablando de la intervención de la OEA, ¿verdad? Lo estamos viendo. Y de último, pues está lo que son las sanciones, si no se llega a un acuerdo, que en general hay que advertir que las sanciones se interpretan como actos de guerra, susceptibles de llevar a la guerra, y de ahí que se es reacio a aceptar que los estados mismos apliquen sanciones. Y se deja que la Organización de Naciones Unidas, por medio del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, sean quienes apliquen las sanciones que devienen obligatorias para todos sus miembros, ¿verdad? Pueden ser económicas, como esas que estábamos hablando ahí, ¿verdad? Como las que impuso África del Sur, políticas en Irán, penales en Nuremberg, ¿verdad? Para juzgar a todos los que intervinieron en el genocidio de Israel, ¿verdad? O una combinación de las anteriores, ¿verdad? Hay tantas medidas. Y como eso es político, uno nunca sabe cómo, digamos, la regla dice una cosa, pero el actuar de los políticos a veces no atiende las reglas, sino se va por otro lado, ¿verdad? Y el uso de la fuerza, ¿verdad? Finalmente por organizaciones regionales. El uso de la fuerza queda reservado a aquellas organizaciones, más que todo, de defensa regional. Y esto se hizo patente en el caso de Yugoslavia frente al problema de Kosovo, en donde la OTAN tuvo que actuar, ¿verdad? Como un organismo regional. Bueno, entonces el siguiente título es el asilo, los refugiados desplazados y el derecho humanitario. Y yo creo que con eso vamos a finalizar nuestro programa, ¿verdad? Con el derecho internacional y los refugiados, con el derecho humanitario, que el derecho humanitario ahorita es el que ha salvado muchas vidas en la guerra, ¿verdad? Y es el que se trata de aplicar en este momento en Israel. Pero ambas partes son tremendamente difíciles para tratar. También tenemos la neutralidad, ¿verdad? Como un fin último, ¿verdad? Que son aquellos países que no intervienen en nada. Bien, jóvenes, entonces les voy a dejar de compartir estas filminas y les voy a exhibir el video, ¿verdad? Está bien, Lida. Voy a apagar mi micrófono para que lo escuchen bien. Cualquier cosa, ustedes sí me pueden hablar. Yo no les puedo hablar, pero si ustedes me dicen que no lo ven, yo corrijo inmediatamente. Bien. Probé todo para reducir las manchas. Solo con Nivea Lumino 630 vi resultados Ya a se ve, partir de licenciada. 2 semanas. Nivea. Ya. ¿Quieres poder entender la gente cuando te habla en inglés? Si es un sí, tengo un entrenamiento. Vamos a ver. Se observan con mucha atención. Y luego finalmente... Es que esta cosa, hombre. Vení a vérmelo porque se me despapayó. Sí, pero no, regresa. Obviamente, y luego después
Hola, buenas. Esta videoconferencia versará sobre los medios de solución política de controversias que corresponde al temario de Derecho Internacional Público. Es un resumen sintético y vamos, que se tratará de explicar de forma rápida e indolora pues este tema que es bastante fácil en mi opinión. ¿Vale? Os he colocado ahí en la foto, en la diapositiva, al presidente Roosevelt, ¿vale? Y a uno de sus mejores amigos, asesores, Harry Hopkins, ¿no? Que eran expertos en la solución política de controversias. Porque básicamente hay dos sistemas. Se puede solucionar una controversia, un problema de forma jurídica, es una opción, o de solución política. Obviamente la solución política es siempre más flexible y más opaca que la solución jurisdiccional. Ahí está. Bueno, vamos un poco. La idea es solucionar las controversias. Una controversia es un problema que hay entre dos estados o dos organismos que tengan personalidad internacional. La idea es que hay un incumplimiento o hay algún hecho, entonces hay un problema entre los estados y la idea es solventarlo. Normalmente los incumplimientos, como ponen en las diapositivas, los incumplimientos del derecho internacional público son bastante escasos. Puede ser, por ejemplo, un avión penetra en el espacio aéreo, el otro estado sabe que ha incumplido, se disculpa y ya está. El tema es cuando los dos estados discrepan, cuando los dos no están de acuerdo, hay un problema de opiniones y discrepan sobre los hechos o sobre el derecho, que son básicamente las dos discrepancias fundamentales. Luego hay otro hecho, en ocasiones la primera controversia, como pone ahí, es ver si existe una controversia, si existe un problema. Obviamente, si un Estado pone sobre la mesa que tiene un problema, tiene un asunto que tratar, pues la hay. Pero bueno, en algunos tribunales internacionales, donde tienen criterios de admisibilidad muy estrictos, sí que pueden considerar que algún tipo de petición es manifiestamente infundada. Bueno, en el derecho internacional público entre Estados, bueno, quizás alguna, pues bueno, si de repente la Federación Rusa reclamará Alaska a Estados Unidos diciendo que la compraventa fue ilegal en el siglo XIX, bueno, lo puede plantear, pero en principio esa controversia está ya aparcada. Aún así, si un Estado plantea un asunto sobre la mesa, tenemos una controversia internacional. Bueno, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia habla de 4 posibles tipos de controversia, ¿vale? Les comentamos: interpretación de un tratado, obviamente en el marco del derecho internacional público hay muchos tratados y, bueno, pues se puede discrepar sobre alguna cláusula de ellos. También puede ser cualquier asunto del derecho internacional público. Aquí está hablando básicamente de la costumbre internacional, de los principios generales del derecho, ¿vale? Luego también la existencia de un hecho, es lo que hemos comentado antes, que se puede discrepar no tanto sobre el derecho, que los estados pueden estar de acuerdo, sino sobre algo que ha pasado o también sobre la naturaleza o extensión de una reparación. Bueno, sobre estas controversias que son posibles, la idea es cómo solventarlas. ¿Vale? Hay una norma que es la solución pacífica, ¿vale? Esto es un instrumento, los instrumentos de solución política son muy flexibles y la idea es que solamente hay una norma que hay que cumplir. Es que no se puede usar la fuerza ni amenazar con el uso de la fuerza. Esto, la primera vez que se puso sobre la mesa fue en las conferencias de La Haya. No sus patrocinadores fue el zar Nicolás II, ¿vale? Y bueno, intentaron un poco gestionar un sistema internacional en el cual, si había algún problema entre países, y en este momento las guerras eran mucho más frecuentes y estaban mejor vistas, ¿vale? Pues se crearon una comisión de conciliación, un tribunal de arbitraje, ¿no? Se solventaron los problemas. Obviamente, la Gran Guerra tuvo lugar en el 14, no tuvieron mucho éxito, y de la experiencia de la guerra lo volvieron a intentar. Esta vez fue con el tratado Briand-Kellogg, que hemos visto en clase, con su famoso artículo: no deberá jamás buscarse sino por medios pacíficos. La idea es que la guerra, la agresión está prohibida, no se debe usar y son los medios pacíficos. Este tratado Briand-Kellogg volvió a fracasar, tenemos la Segunda Guerra Mundial y finalmente se solidifica, evoluciona la Carta de la ONU en el famoso artículo 33, donde establece la solución pacífica de controversias. Luego, en otras resoluciones de la Asamblea, pues se ha reiterado la idea: no guerra, no conflicto, no uso de la fuerza, ¿no? La más relevante es, si os interesa el tema, la resolución de Manila, ¿vale? Que un poco explicaba mejor las cosas, aunque siempre bajo los mismos principios. Bueno, aquí tenéis el artículo famoso que he marcado las formas que plantean como soluciones políticas y soluciones jurisdiccionales. Ahí las tenéis. Una es la negociación, como aparece aquí, ¿vale? La investigación, la mediación, la conciliación. Estos son medios de solución políticos. Luego tenemos el arbitraje, el arreglo judicial, ¿vale? Que serían medios de solución jurisdiccionales, obviamente, y luego después tenemos el recurso a los organismos o gobiernos regionales u otros medios pacíficos que podrían ser o tanto políticos como jurisdiccionales, dependiendo del
del organismo regional del que estemos hablando. Bueno, y luego después está siempre la figura del Consejo de Seguridad, que en la Carta de Naciones Unidas es la última instancia que ha de mantener la paz y la seguridad en el mundo, ¿no? Que puede instar a las partes y siempre tiene la posibilidad de autorizar el uso de la fuerza, que es la baza, la palanca final. Pero la idea es que no se puede usar la fuerza, ¿vale? Ni en la amenaza del uso de la fuerza. Esto tiene una paradoja que es al mismo tiempo positiva y negativa. ¿Vale? Sobre todo, entiendo que es positiva. Es positiva porque la prohibición del uso de la fuerza nos evita un montón de guerras, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hace que la resolución de conflictos / controversias sea extremadamente lenta, de tal forma que aparezcan, como aparece en la presentación, controversias eternas. Hay conflictos, ¿vale?, que se han solidificado, que se han eternizado en el tiempo y están allí. En los viejos tiempos el rey invadía el reino, montaba un lío, había guerra y se solventaba con perdón a tortas, ¿vale? Actualmente hay controversias eternas y afortunadamente así nos evitamos bastantes guerras. Bueno, ahí tenéis el típico caso de Gibraltar, que hace unos años era noticia todos los veranos. Bueno, pues desde el Peñón de Gibraltar se hacía alguna cosa, el gobierno español protestaba, no reconocían los hechos. Hay una discrepancia entre los estados, una controversia, vamos sobre el aeropuerto, sobre la zona del mar, sobre el estatus de Gibraltar, y ahí está. La única norma es que no se puede invadir Gibraltar, no se puede usar la fuerza ni amenazar con ella. Bueno, entonces, visto que las controversias, que es una controversia internacional, ahora vamos a ver los métodos de solución política, ¿vale? El primer método y el método más común y el más fácil es la negociación, ¿vale? Que es lo que haría cualquier persona normal si se lleva bien con la otra persona y tiene un problema. Entonces, esto pasa muy parecido con los países. Si un Estado tiene un problema con otro país, pues pone en marcha a su personal diplomático, se comunica con él e intenta solventar, alcanzar un acuerdo que le favorezca. Entonces, la negociación se caracteriza porque no intervienen terceros, como aparece aquí, ¿vale? Normalmente se usa mucho cuando las relaciones son buenas. Y los seres humanos somos bastante emocionales y a lo mejor nos podemos encender. En teoría, los estados, ¿vale?, pues cuentan con unos expertos, con los grupos de trabajo, con un personal diplomático, expertos en solventar este tipo de cosas y en generar tratados o posibilidades de acuerdo que la otra parte esté de acuerdo, ¿vale? Entonces, la negociación tiene muchas ventajas. Es muy fácil de iniciar, ¿vale? Y es muy segura porque un Estado se puede retirar hasta el último instante, con lo cual es fácil de iniciar en los inicios y es muy segura hasta el final. Bueno, también es cierto que iniciar una negociación puede ser como un poco de postureo, ¿no? Una herramienta propagandística para mostrar lo dialogante que es un Estado. La única obligación muy laxa en el derecho internacional público es que si un Estado emprende una negociación, tiene que tener una cierta intención de que llegue a un buen acuerdo, ¿vale? Aunque sea muy improbable, pero la intención, hay un principio de buena fe, tiene que haber la intención de llegar a un acuerdo, ¿vale? Como pone al final también, no tiene por qué tener prioridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se puede usar la negociación o otro tipo de solución política o jurisdiccional. La resolución de Manila, pues por ejemplo, incide en esto. Ahí lo he marcado, debería negociar efectivamente, ¿no? Deberían estar dispuestos a usar otros medios si este no funciona, ¿vale? Entonces la negociación es el método más fácil. Ahora comentaré tipos de negociación. Es una pequeña digresión, espero que práctica, porque los estados, igual que las personas, usamos diferentes métodos. Entonces en la negociación podemos hacerla de forma directa o indirecta. Si nos llevamos bien, pues hablamos bien con la persona y ya está. Los embajadores, si hay problemas, podemos utilizar intermediarios o gente de confianza que inicie la negociación. Puede ser pública o opaca. En teoría, desde la intervención de Woodrow Wilson en los 14 puntos tras la Primera Guerra Mundial, la diplomacia tiene que ser pública. Bueno, esto en teoría. La diplomacia pública tiene muchas ventajas, sobre todo que es más limpia y no se cometen tropelías. Pero bueno, las negociaciones opacas o secretas pueden permitir llevar a cabo negociaciones sensibles que ocasionarían un problema político interno a una o a las dos partes, ¿vale? Hay temas, por ejemplo, de negociaciones de paz, de disolución de grupos armados, que a lo mejor la opacidad puede ser un punto a favor. Pero bueno, hay básicamente las dos opciones. Se puede llevar a bajo nivel o alto nivel. Los temas poco importantes se llevan a cabo por secundarios a bajo nivel. Los temas más importantes, el acuerdo lo negocian personas de bajo nivel y lo firman personas de alto nivel. Entonces, cuando un país implica un político de alto nivel, pues jefe de Estado, presidente de gobierno, significa que el acuerdo está casi hecho. La negociación de alto nivel también se suele utilizar para negociar los puntos más calientes, más complicados del acuerdo. Para las partes más fáciles utilizan a rangos menores.
Luego en la negociación se puede usar la coacción, el palo de la Lida, zanahoria, buenas esto lo noches. hacen muchas grandes potencias, o se puede buscar pues bases comunes, un acuerdo que favorezca a las dos partes. Es una situación que en economía le llama situación de win-win, todos ganan, no siempre es fácil, ¿eh? Hay veces que en una situación internacional, una controversia, alguien se queda en la zona de mar y otro no se va a quedar. Entonces las situaciones de suma cero, pues ahí el palo en la zanahoria funciona más. En otro tipo, en Licenciada, muchos tipos de disculpe que tiene su controversias se micrófono pueden encontrar encendido. situaciones en que todo el Gracias. mundo salga a favor. Ay, disculpe. Creí que lo había apagado. Gracias, Soren. Muchas gracias. Estamos tratando un asunto aquí. Pero le quitó el sonido al video, licenciada. No, solo lo pausó. Favorecido. Luego, en una negociación se puede usar términos precisos, eso hace que sea mucho más duradera en el tiempo, pero al mismo tiempo el acuerdo es mucho más complicado de alcanzar, o términos vagos y así se puede alcanzar un acuerdo más fácil, pero luego resultan muy inestables. Por ejemplo, en la conferencia de Yalta, el acuerdo fue que iba a haber regímenes amistosos con la Unión Soviética en el este de Europa. Eso la Unión Soviética se lo tomó como regímenes comunistas y en Estados Unidos se tomó de otra forma. Los términos vagos a veces son la causa de futuros conflictos, pero bueno, es una opción y a veces un mal acuerdo es mejor que un no acuerdo. Luego después, las negociaciones, como una de las partes puede aceptar acuerdos separados, es decir, cuando se alcanza un pequeño avance, ese avance se consolida, o que solamente se alcance un acuerdo cuando todos los pequeños acuerdos estén enlazados. Es una situación de un pequeño avance es válido o una situación de todo o nada. Obviamente, el todo o nada hace que los acuerdos sean mucho más difíciles, pero si se alcanzan, serán mucho más duraderos. Luego después, en las negociaciones se puede comunicar mediante palabras, obviamente lo normal, escritos, etcétera, etcétera, o mediante hechos. Sobre todo las superpotencias pues pueden desplazar a la flota, a los bombarderos, pueden retirar la palabra, pueden hacer gestos públicos, pueden pedir disculpas no oficiales, pueden hacer diplomacia mediante los hechos, que a veces es bastante efectiva. De hecho, en los temas internacionales, este tipo de cosas se observan con mucha atención. Y luego, finalmente, si no me he equivocado, esta es la última diapositiva, se puede maximizar la disputa, elevar la tensión o bajarla. Obviamente, aquí hay diferentes perfiles políticos. Por ejemplo, un presidente como Trump suele maximizarla, otros políticos son más conciliadores y suelen minimizarla. Ninguna táctica es mejor que la otra. A veces maximizar la disputa hace que se arregle, a veces minimizarla hace que no se arregle. Bueno, pues visto lo visto, tenemos la negociación. ¿Qué pasa si la negociación no sale? Pues dentro del derecho internacional público hay otras herramientas o instrumentos, que tenemos los buenos oficios y la mediación. Realmente no está demasiado clara la diferencia. Se puede considerar que buenos oficios pues se usa a una persona o institución de alto prestigio, pues por ejemplo el Papa o el Secretario General de Naciones Unidas, ¿no? Un tercero que apunta sus puntos de vista, ¿vale? Entonces la idea es que los buenos oficios y la mediación también, pues las dos partes se fíen de él, ¿no? Le pidan su opinión y aporte. La mediación es un pelín más elaborada y suele implicar pues la elaboración, como pone ahí, de propuestas concretas, ¿vale? Incluso el plan de solución. Entonces los buenos oficios es básicamente lo más informal y la mediación sería un paso más allá. Aunque bueno, la distinción tampoco es tan obvia, ¿vale? Los principios de tanto la mediación como con los buenos oficios es la confianza, la voluntariedad y la imparcialidad, ¿vale? Obviamente, si las partes no se fían de la persona que tienen en medio, pues hay un problema, ¿vale? Y que sea voluntaria y que básicamente el mediador o la persona que ejerce los buenos oficios sea imparcial. Bueno, esto, aviso a navegantes, es básicamente una trampa, porque los pobres mediadores se encuentran en situaciones imposibles, se les usa para hacer postureo político, ¿vale? Los buenos mediadores, en mi opinión, son aquellos que tienen palancas, bien palo o zanahoria. Bueno, aquí pongo una foto de Zapatero, que es un antiguo expresidente del Estado español, tenía cierta fama en Latinoamérica, etcétera, que había intentado mediar en Venezuela. Obviamente es un avispero y Zapatero, lamentablemente para él, no tiene ninguna palanca más que su prestigio y obviamente el Estado español no le va a reforzar. Entonces su mediación es bastante más complicada. Aquí tenemos otra donde, por ejemplo, sí que tiene éxito, los acuerdos de Camp David, ¿vale? Que consiguen que se firmen un acuerdo de paz entre Israel y Egipto, ¿vale? El presidente de Estados Unidos los reúne
en la residencia de Camp David, los tiene ahí negociando unos cuantos días y luego después generan un acuerdo de paz que le costaría la vida al presidente egipcio. Entonces, la ventaja de los Estados Unidos como mediador o con los buenos oficios es que tiene palo de zanahoria. Y entonces el palo de zanahoria hace que los acuerdos se alcancen mucho mejor. Bueno, el siguiente paso es la conciliación, que es un nivel de estructuración más. La idea va un poquito más allá, dilucida las cuestiones, hace la mediación y los buenos oficios de forma más profesional. Propone medidas, la conciliación genera informes, obviamente como las demás sus propuestas no son obligatorias, ¿vale? Hay un compromiso a escuchar, que yo también entiendo que existe en los buenos oficios y en la mediación. Y luego después la conciliación es un sistema que actualmente está en desuso, pero que bueno, a principios de siglo está incluida en algunos tratados internacionales. En el sentido es, si hay algún problema, el primer paso será la conciliación. Vale. El siguiente es la investigación, ¿vale? No habla tanto de solucionar, sino que es un grupo de personas, una comisión, ¿vale?, que trata de investigar los hechos. En esto, como os he comentado, las controversias a veces no son sobre el derecho, que está claro, sino sobre los hechos que han pasado. Entonces la idea suelen ser muy políticas, porque los hechos, según se determinan de una forma o de la otra, favorecen a una parte o a la otra. Además, en un arreglo judicial, si ha habido una comisión de investigación, pues las conclusiones de la comisión de investigación pueden ser esenciales para que el tribunal falle en una línea o en la otra. El informe no es vinculante, pero eso está ahí. Normalmente los países suelen incidir en que los miembros de la comisión de investigación les sean favorables, intentan escoger algunos que les sean propicios o que sean al menos neutrales. Entonces van a la zona, investigan los hechos, etc. Aquí tenéis un ejemplo de investigación de una comisión de investigación clásica. Durante la guerra ruso-japonesa, pues la flota rusa de camino al Japón, ¿vale?, ahí sería destruida, pero es una historia que no tiene que ver. Se cruzó con barcos pesqueros, estaban bajo una especie de ilusión paranoica sobre que había torpederos japoneses en el camino y acabaron disparando los barcos pesqueros y causándoles daños. Si no me equivoco, creo que hundieron alguno. Entonces la comisión de investigación pues investigó el incidente que había pasado y si la flota rusa tenía algún tipo de responsabilidad. Aquí la idea no es investigar el derecho, porque disparar a pesqueros indefensos está mal, ¿vale?, sino qué había pasado y básicamente averiguar qué había pasado en este momento. Vale, visto lo visto, tenemos los medios de resolución político, tal como son definidos en el artículo 33. Luego tenemos los organismos internacionales, que pueden gestionar una solución política en algunas ocasiones. ¿Vale? Entonces, las OIs, ¿vale?, por abreviar, pues tienen los fondos, el know-how, saben hacer, tienen profesionales internacionales que muchas veces van mucho más allá de sus países, ¿vale? En algunos documentos fundacionales, como coloca ahí, pues Carta de la ONU o depende de la organización internacional, pues tienen incluso mecanismos ya fijos para solucionar controversias, ya sean generales o específicas. Y luego después también las OIs tienen una ventaja que los grandes países su capacidad de presión es mucho más alta si negocian de forma bilateral con países pequeños. Con lo cual, a un país pequeño le puede interesar mucho, perdón la expresión, llevar el conflicto a una OI donde hay más presión de grupo sobre el país grande. Ahora hablaré ligeramente de la Carta de Naciones Unidas, del marco de Naciones Unidas. Bueno, básicamente hay tres órganos de Naciones Unidas que pueden solventar controversias: el Consejo, la Asamblea y el Secretario General. ¿Vale? Entonces, el Consejo de Seguridad es sin duda es la más importante, ¿no? Pues entonces, porque puede investigar toda controversia, aquí está claro, o toda situación. Incluso puede inmiscuirse en asuntos internos, a pesar de que la Carta de Naciones Unidas se posicione en contra. Puede investigar toda situación susceptible, ¿vale? Aquí se aceptaría una interpretación un poco más flexible. La idea de la ventaja del Consejo de Seguridad es que puede instar y presionar a las partes a que se pongan de acuerdo. Bueno, pues ya se ha comentado en clase, puede ser por iniciativa de un Estado o secretario general, ¿vale? Es un foro público mundial, hay 5+1 derechos de vetos, ¿vale? Es al más alto nivel y si el Consejo de Seguridad pone las cartas sobre la mesa, probablemente pueda presionar para que el conflicto se solucione. ¿Vale? En las resoluciones del Consejo de Seguridad, las frases están como muy vistas ya, están como muy
están ya como muy consolidadas, ¿no? Solicita una investigación, insta a las partes a solucionar, recomienda procedimientos, recomienda los términos del arreglo, hace recomendaciones, ¿vale? El Consejo de Seguridad casi nunca solventa problemas, pero insta a que se solucionen y luego tiene la palanca de que puede utilizar el uso de la fuerza, con lo que probablemente el Consejo de Seguridad es como lo diríamos, un promotor de soluciones políticas a los conflictos internacionales. Luego otro es el secretario general, que tiene muy poquitos poderes, el artículo 29, y tiene lo que se llama un papel informal que a veces se utiliza. El secretario general de Naciones Unidas pues tiene el número de teléfono de todos los mandatarios del mundo y si les llama se ponen. Otra cosa es que le hagan caso, ¿vale? Muchas veces les dice, como pone ahí, lo que no desean oír, ¿vale? Y muchas veces, obviamente, también le ignoran, ¿vale? Hace diplomático, dinamizador, gestor de una compañía, tiene acceso a todo el mundo, sus poderes sobre la carta son mínimos, pero tiene el foco internacional, con lo cual, si el secretario general toma una postura muy, muy proactiva, pues por lo menos las cámaras, el foco de atención de las noticias lo tiene. Normalmente lo que suele hacer es practicar lo que se llama una diplomacia discreta. Está aquí Quiet Diplomacy, ¿vale? Él ve las posibilidades de que su mediación, sus buenos oficios tengan éxito y la idea es, por lo bajo, de forma discreta, intentar solucionar el problema. No sabemos hasta qué punto, cuántos intentos hace, cuántos tienen éxito, cuántos no, pero la idea es que es una iniciativa que le corresponde a él y depende del secretario general, pues lo hace más o menos. Tenemos algunos, como el nombre es impronunciable para mí, Dag Hammarskjöld o Kofi Annan, que fueron bastante proactivos, ¿vale? De hecho, Dag Hammarskjöld perdió la vida en el Congo intentando solventar el problema, ¿vale? La experiencia no marcó las Naciones Unidas a partir de los 60, ¿vale? Algunos son más proactivos, otros son menos proactivos. Eso depende del secretario general, de su motivación, de su carisma y también de las posibilidades que vea de solucionar el conflicto. ¿Vale? En la práctica, el secretario general suele intervenir si tiene el Consejo de Seguridad detrás, por lo menos miembros permanentes que le puedan reforzar. ¿Vale? Y luego la Asamblea. La Asamblea de Naciones Unidas, como bien sabéis, puede hablar básicamente de cualquier cosa, puede llamar la atención del Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que no tiene las herramientas, el know-how, por su misma estructura, pues no es un buen sistema para la solución política de controversias internacionales. Pero bueno, los problemas del mundo se hablan y se discuten. Otra cosa es que se solucionen. Bueno, pues con esto espero haberlo explicado todo y se acabó la presentación y hasta Bueno, como dice el presentador, ¿verdad? Los problemas internacionales se hablan y se discuten. Que se solucionen, eso es otra cosa, ¿verdad? Y pareciera que no se solucionan siempre. Entonces, les deseo un buen fin de semana y hasta la próxima, ¿verdad? Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias, Buenas noches.